Voy a leer solo para recordar los primeros versículos de este capítulo. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 3. Pablo está con mucha altura afrontando una situación de mucha bajeza. Hoy envié una frase que dice: solo conocerás a una persona cuando hayas peleado con ella. Sabrás qué clase de persona es. Los hermanos de Corinto estaban tratando a su padre espiritual de una manera muy descortés, muy baja, muy ruin, tanto que le estaban pidiendo cartas de recomendación para permitirle entrar a Corinto, una congregación que él había fundado, una congregación por la cual él había trabajado, una congregación a la cual no le había recibido ninguna ofrenda, una ciudad en donde prácticamente Pablo había pagado por poderles predicar el Evangelio. Esto a raíz de que los hermanos, diga conmigo, hermanos, jamás Pablo dejó de hablarles como iglesia del Señor, jamás dejó de decirles hermanos en Cristo. Entonces les contaba que era como si usted un día llegara a su casa, golpeara y salieran sus hijos. Usted ha sido un padre y una madre responsable, no les ha faltado absolutamente con nada, ha sido un excelente ejemplo para ellos, y de pronto lo miran y le dicen: ¿y cómo sabemos nosotros quién es usted después de haberle dado manutención durante años? Es fácil entonces encontrar en la vida actual padres que piden pruebas de paternidad sobre sus hijos, pero esto era al contrario, era hijos pidiendo pruebas de paternidad de su padre, algo así como los pájaros tirándole a las escopetas. Sin embargo, él nunca afrontó la situación. Podemos sacar muchas enseñanzas de esta actitud del apóstol Pablo. En vez de bajarse a la situación que ellos habían llegado, él trató de subirlos en amor, jamás haciéndole un reclamo. Tal vez usted y yo, ante una situación de esas, decimos: pues si aquí no me quieren recibir, doy media vuelta y ¿qué? Me voy. Pero Pablo no podía hacer eso. Él sabía la responsabilidad que tenía como padre sobre sus hijos espirituales, así estos fuesen inmaduros y groseros. Entonces él les dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Él lo que les está diciendo es: ni necesito carta para presentarme a ustedes, ni necesito cartas de ustedes para que me recomienden a otros lugares. No necesito eso. Y les dice: nuestras cartas sois vosotros. Él no había sido enviado a Corinto. Disculpe, ¿están aquí, amigos? Recuérdenme qué es lo que venimos a hacer. ¿Venimos a qué? Diga conmigo: renovar nuestra mente. Créame, la forma de pensar que traemos de afuera sin Dios en este caminar no sirve absolutamente para nada. Entonces Pablo lo que les dice es: nuestras cartas sois vosotros. Lo que quiere decirles es: cuando traje el mensaje del Evangelio a sus vidas, ustedes al recibirlo cambiaron completamente su manera de vivir. Por eso, si ustedes quieren una carta de recomendación, mírense al espejo y vean los cambios que han ocurrido en sus vidas gracias al mensaje que Dios les envió para que fuesen nuevas criaturas, para que las cosas viejas hubiesen pasado y de ahí en adelante fueran hechas criaturas nuevas. Diga conmigo: nuevas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Efectivamente, la gente sabía acerca de algunos creyentes en Corinto, cómo eran sus vidas antes de llegar a Jesús y cómo fueron de ahí en adelante. Entonces, no solamente si ellos querían unas cartas, se tenían que leer ellos mismos lo que había ocurrido por el mensaje transformador en sus vidas. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros,
Pablo simplemente hacía la función de notario, dando veracidad acerca de lo que Cristo había hecho en la vida de estos hermanos y hermanas. Y les dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Diga conmigo, no con tinta. Paréntesis. Hay dos pactos. Uno es Dios se relacionó con la humanidad, se ha relacionado con la humanidad de dos maneras. La primera vez se relacionó con la humanidad a través de Moisés, a través de las tablas de la ley. Esas tablas que decían, no robarás, no matarás, no codiciarás, no, la tabla del no, ¿cierto? Eran 10 no, 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 no. Les dije que la tabla del no era muy fácil de aprender porque a todo no. Con esa forma de relacionarse, Dios, que entregó esos mandamientos a través de un ángel, como dice la Escritura, a Moisés, que era un hombre, de criatura a criatura. Dios, el Creador, envía un ángel que es su criatura para que le entregue a otra de sus criaturas las tablas del pacto, el pacto antiguo, el viejo pacto. Ese pacto era para que el ser humano se diera cuenta de que todo lo que hacía era malo. Porque el ser humano, al haber nacido de Adán, cuando fue expulsado del jardín del Edén, nació bajo una situación llamada pecado. Diga conmigo, pecado. Otra vez, no importa si al matrimonio de su papá y su mamá fueron un rabino, un notario, un sacerdote, un pastor, y además su papá y su mamá se manejaron súper bien toda la vida, mejor dicho, no les falta sino hacer milagros. O si usted nació de un paseo, iban como 150 personas en ese paseo y en últimas nunca se supo quién fue su papá porque el paseo pues fue muy movido. Ambas personas nacieron bajo pecado, diga conmigo, pecado. Y por lo tanto, cuando uno nace bajo pecado, comete pecados en plural. A eso le apunta Dios para señalarle a la humanidad de que estaban haciendo las cosas mal y que por haber nacido bajo pecado, todo lo que hacían era malo. No matar, no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso Dios lo hizo para que el ser humano se diera cuenta de que si seguía haciendo eso, la paga del pecado sería la muerte. Y no solamente a veces la muerte física, sino la muerte eterna separados de Dios. Hasta ahí ese asunto está bien. Lo que pasa es que los hermanos israelitas tomaron la ley para lo que no era. Recuerden el ejemplo. Usted a veces llega a la casa y va a trinchar la carne y de pronto ve que el cuchillo está despicadito en la punta y usted dice, Clodovea, mire, este cuchillo ¿por qué está así despicado en la punta? Y ella le dice, mire, es que lo usé para abrir la lata de atún. Y usted le dice, pero eso no es para eso. Pero sirvió. Lo mismo estaba ocurriendo con los hermanos de Israel. Ellos tomaron la ley de Moisés, era como para que la gente se salvara, y Dios había dado la ley, era para que la gente supiera que estaba condenada en sus pecados, delitos y transgresiones. Podían usarla para tratar de abrir la lata, pero no era para eso. Diga conmigo, no es para eso. Entonces, hasta ahí la gente se tenía que relacionar con un Dios efectivamente castigador que tenía que sancionar el pecado. Pero viene el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. El nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto es totalmente distinto, porque el nuevo pacto ya no es Dios enviando a un ángel para que le diga a otra criatura llamada ser humano lo que estaba haciendo malo. Ahora es el mismo Dios, que es Cristo Jesús, el que viene en un sermón llamado el Sermón del Monte, entrega el pacto de la gracia. Diga conmigo, gracia. Entonces el ser humano en el pacto de Moisés arrancaba. Fíjese, de ver aquí estábamos todos. Voy a cumplir los 10 mandamientos. Y dele, y dele, y dele, y dele, pero siempre le falta a uno. Y el asunto con la ley de Moisés es que así uno viole uno, la paga es la misma, la muerte. Usted podía cumplir 9, se pelaba en uno, muerto. Usted podía cumplir los 10, pero al otro día volvía y caía en uno, otra vez muerte. Sin embargo, Jesús viene, que es Dios, diga conmigo, es Dios, y dice, como ustedes nacieron bajo, ¿están aquí mis amigos? Como ustedes nacieron bajo pecado, entonces no pueden cumplir la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es espiritual, porque la dio mi Padre. Es decir, todo lo que viene de mi Padre es bueno, es agradable y es perfecto.
Lo que ocurre es que como ustedes son malos, son carnales, jamás podrán cumplir esa ley que es espiritual. Pero entonces yo he sido colocado por el Espíritu Santo en el vientre de María siendo virgen, por lo tanto nací de mujer, pero no de una relación de un hombre con una mujer. Por lo tanto, el cuerpo que a mí me fue asignado como ser humano, no nací bajo pecado. El Señor Jesús no nació bajo pecado. Por lo tanto, si no nace bajo pecado, está libre de cometer ¿qué? Pecados. Él que no cometió pecados por no haber nacido bajo pecado, viene y cumple la ley. ¿Cuál era la paga de la ley? ¿Cuál era la paga del pecado, perdón? La muerte. Entonces el Señor Jesús dice, bueno, hágame la cuenta, le dice a la muerte, de cuánto le debe toda la humanidad. Le hicieron la cuenta de todas las almas de toda la humanidad. Dijo, bueno, yo voy a pagar. Yo voy a ir a la cruz del Calvario, yo no soy el que debo, me van a asesinar allá en la cruz del Calvario, me van a sepultar durante 3 días y al tercer día voy a resucitar. Porque como la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces al Señor Jesús morir, llegan y lo sepultan. En el mundo invisible llamado el Hades, empieza más o menos esta situación. Empiezan a decir, bueno, ¿y quién llegó ahí entre los que han muerto? Y dijeron, Jesús. Y empezaron a buscar por Jesús. ¿Jesús de qué? De Nazaret. Jesús de Nazaret. Pero es raro, aquí hay una falla en el sistema porque ni nació bajo pecado ni ha cometido pecados. Entonces, si no nació bajo pecado ni ha cometido pecados y lo mataron, ¿qué hicieron? Un error, ¿cierto? Un error, aunque él dice, no, es que yo voy a pagar por todos los que no podían pagar. Entonces el Espíritu Santo, que fue el que lo colocó en el vientre de María preparándole cuerpo, va a los recintos estos de la muerte y le dice, me lo devuelven. ¿Y por qué? Porque él no tiene por qué estar ahí. Sin embargo, ya pagó, porque él efectivamente murió. O sea, el Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario no fingió estar muerto. Y aguantó la respiración 3 días y se echó tinta roja para que creyeran que estaba sangrando. No. Por eso el Señor Jesús dice, cuando tomamos la cena del Señor, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Que por vosotros es ¿qué? Entregado. Y cuando bebemos la copa dice, y en mi sangre está el nuevo ¿qué? Pacto. Con el cuerpo paga y con la sangre escribe el nuevo pacto que se llama el pacto de la gracia. Ahora, usted y yo, ¿están aquí mis amigos? Mire pues que esto es supremamente importante y se le va a arreglar la vida de aquí en adelante si quiere. Entonces, como el que pagó fue el Señor Jesús, pero yo era el que debía, pero Él pagó por mí, ¿ahora a quién le debo? ¿A quién le debo? O sea, es que la deuda suya y mía simplemente cambió de dueño. Y al Señor Jesús pagar por lo que yo debía, ahora me debo a Él. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura ¿qué? Es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, y también dice otro versículo, ya no vivo yo. Ahora, si ya no vivo yo, ¿qué fue lo que pasó con yo? Que me morí, ¿sí o no? Porque al creer en Cristo Jesús, entonces yo también he muerto. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que ahora ¿quién vive? Cristo en mí. Es decir, la nueva naturaleza es la que me capacita ahora para relacionarme con Dios. Y ya no tengo que cumplir los 10 mandamientos para salvarme, porque nunca fueron dados para eso, sino que como el Señor pagó por mí, al estar en esa posición de altura que se llama la gracia, diga conmigo, gracia, entonces como soy una nueva criatura y no la vieja, ya ahora sí soy capaz de cumplir los 10 mandamientos sin ningún esfuerzo, porque al haber nacido de nuevo del Cristo espiritual que bajó del cielo, entonces ahora sí estoy al mismo nivel de la ley para cumplirla, y ya para mí no es un gravamen sino una delicia no hacer todas esas cosas, porque de esa forma agrado a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿por qué les digo que esto nos va a arreglar la vida? Porque hay 2 maneras de vivir la vida cristiana, y le voy a explicar por qué. La primera es como si usted todavía estuviera bajo la ley de Moisés, pero resulta que la ley de Moisés es para el que nació bajo pecado y comete ¿qué? Pecados. Pero resulta que usted y yo morimos. Al morir y ser sepultados y resucitar en Cristo Jesús, ahora ya nada tenemos que ver con el muerto o con la muerta. Ya nada tenemos que ver con el muerto o con la muerta, porque al morir Cristo, ¿morimos quiénes? Nosotros. Eso sí, hay que creer en Jesús. Si uno no cree en Jesús, está todavía allá en la ley de Moisés. De manera que la forma de yo relacionarme desde Moisés
así haya nacido de nuevo porque creí en Cristo Jesús, es como me relaciono con los demás. O sea, yo ya soy cristiano, nací de nuevo, pero no le he sacado tiempo a abrir el testamento para que me diga qué es lo que realmente ahora soy. Entonces, si yo nací de nuevo y no he renovado mi mente, mi relación con los demás va a ser detrás de los demás a ver qué están haciendo de malo, sobre todo en las congregaciones. No estoy hablando de allá afuera, ¿sí? No estoy hablando del bar allá, estoy hablando de las personas que se dicen ser creyentes ya, pero no, al no haber renovado su mente, entonces siempre están detrás de la gente a ver qué falla cometen y qué hacían. A propósito, cómo mataban a la gente en el Antiguo Testamento cuando la hallaban cometiendo algún pecado. A piedra. Entonces nos volvemos unos tirapiedra tremendos y vemos que una persona falla y lo primero que le va es una piedra, claro, porque eso es lo que me enseñaron. Y de pronto usted empieza a ver que su mujer está medio rara y usted empieza a decir, esta vieja que está haciendo por ahí más o menos, o al revés, ¿cierto? Entonces se le mete a usted, mi hermana, ese don de la sospecha, porque alguna cosa para estarse manejando no, algo está haciendo. Y usted siempre está entonces mirando a los hijos a ver a qué vienen, a qué huelen, de dónde vienen, si les pone el low jack, todas esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque usted está detrás de la gente como si todavía estuviera en la ley de ¿qué? De Moisés. Pero si he nacido de nuevo, resulta que soy una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Y como soy nueva criatura, yo ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy esclavo de Cristo para bien. Tengo la vida del Espíritu. Soy libre para decidir si peco o no, pero si soy agradecido, entonces siempre estaré viviendo la vida del Espíritu para agradar a Dios, porque entre otras cosas es súper bueno caminar en esa nueva vida y me voy a relacionar así con los demás. De manera que ya no estoy detrás de la gente para pararme de encima de ellos cuando pequen o cuando le coja algo, cuando le mire algo y revise encuentro, ¿cierto? Sino para entender que si la persona está haciendo eso, es uno, o porque no ha nacido de nuevo, entonces vive en tinieblas escondiéndose de Dios porque está la tabla del no, por lo tanto vive en una zozobra impresionante. Pero si ya nació de nuevo y no conoce esto que le estoy diciendo, va a seguir haciendo eso mismo. Entonces va a ser ese creyente en los pasillos de las congregaciones. Y si, para acabar de ajustar, usted está sometido a una predicación mosaica desde las Escrituras, en las cuales el hombre o la mujer que están acá adelante o el equipo de predicadores de esa congregación o de maestros están bajo la ley de Moisés, siempre van a estar, bueno, hoy vamos a ver cómo ser libres de las maldiciones generacionales por los pecados que cometió su tatarabuelo, que era un borrachín y que iba donde los brujos. Entonces usted tiene una maldición generacional, le hijo de madre, y eso es muy difícil que salga de ahí. Siempre van a estar buscándole el ejemplo, sí, para que no hablemos de la señora aquella, hablemos entonces del muchacho ese que el Señor Jesús sanó. Era un hombre que era lisiado de nacimiento, tenía problemas de movilidad, y un día el Señor Jesús pasó haciendo milagros un sábado y ¡pum!, lo sanó, y le dijo, toma tu lecho y vaya para la casa. Él cogió el lecho y se fue para la casa. Como en un sábado no podían cargar nada, no podían caminar más de 1 kilómetro con nada encima, no podían, mejor dicho, yo no sé si iban al baño o no, pero no podían. Cuando los representantes de la ley de Moisés lo vieron, le cayeron encima. No a celebrar el milagro, ni a decir, uy, ¿qué te pasó, hermano? ¿Te sanaste? ¿Y cómo fue eso? Contame. No, a mí mismo le dijeron, ¿usted qué hay con el hecho? No, es que yo era el que antes no podía moverme y ahora me muevo. Sí, y cuando estaban frente al Señor Jesús, porque lo llegaron hasta allá, hasta esa instancia, le dijeron, bueno, ¿quién pecó? El que se sanó, o sus padres. O sea, la ley de Moisés siempre anda detrás de los pecados de los demás. ¿Me hago entender? Aló, ¿están aquí, amigos? Ellos no estaban celebrando que qué rico que ese muchacho que lleva tantos años postrado en ese lecho. Ahora, no, jamás. Ellos no podían celebrar eso porque la ley de Moisés es un pacto de condenación. Diga conmigo, condenación. Cuando nazco de nuevo, yo debo renovar mi mente, porque esto no me autoriza para estar yendo constantemente a las obras de la carne que son los pecados, porque estoy ahora disfrutando la gracia. No, resulta que se supone que si usted y yo ya somos nacidos y nacidas de nuevo, ya no somos esclavos del pecado,
porque ya no estamos bajo pecado, sino que ahora estamos en Cristo. Y por lo tanto, podemos disfrutar de una vida que no solamente agrada a Dios, sino que es de beneficio para todos nosotros. Entonces, Pablo, que además estuvo bajo la ley de Moisés muchos años, él mismo siguió personas para matarlas y para asesinarlas porque habían pecado, porque él era fariseo. Ahora que fue tocado por Cristo, empieza a explicarle a los hermanos de Corinto esta cosa tan extraordinaria. Mientras ellos les empezaron a pedir cartas, él les empezó a hablar de esta cosa maravillosa que es estar libres en Cristo Jesús. Diga conmigo, libres. Ojo pues, libres, no libertinos, libres. Si usted quiere entenderme un poco, simplemente escuche todo lo de Primera de Corintios y los primeros capítulos de Segunda. Entonces, ahí voy. Pablo dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. Lo que le está diciendo es: ustedes ya no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, expedida por nosotros. Lo que está diciendo es: nosotros no somos representantes del pacto de Moisés, que era para condenación, sino que somos representantes del nuevo pacto, el que no se escribe con tinta en un papel, sino que se escribe en los corazones, porque el Señor, cuando llega a tu vida, te cambia tu manera de ser, te cambia tu manera de pensar, mueres a tu antigua manera de vivir y ahora eres una nueva criatura, por lo tanto estás hecho para otras cosas. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con quién. ¿Con quién? Este no es un qué. La tinta es un qué, pero este es un quién. ¿Quién escribe? El Espíritu del Dios vivo. Porque recuerden que ¿quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Recordando que las tablas de Moisés fueron escritas en piedra, allá recibió los 10 mandamientos. Pero resulta que ahora lo que el Espíritu Santo hace es transformarnos de adentro para afuera, mientras que la ley de Moisés quería los israelitas que nos arreglara de afuera para adentro. Por eso en la ley de Moisés usted no era sujeto de las pedradas hasta que lo pillaran, o hasta que su conciencia estaba ya tan marchita de tanto cometer pecados que dice: confieso y mátenme, ¿correcto? Pero resulta que cuando el Señor Jesús llega a tu vida, empieza el cambio de adentro para afuera. Por eso el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, les dijo: es que no es lo que entra en el cuerpo lo que a uno lo contamina. Lo que contamina a la gente es lo que sale de su corazón. Y empieza a hablar de varias obras de la carne. No en tablas de piedra, amigos, ¿están aquí? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Porque recuerde que los de Corinto le estaban pidiendo cartas a Pablo a ver si él era competente o no. Y él les dice: mire, mi competencia está basada en los resultados, no es sino que miren ustedes, son libres de su naturaleza pecaminosa, han transformado su vida. Otra cosa es que quieran vivir en las obras de la carne como lo han estado haciendo hasta ahora. Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del... Dígalo fuerte, por favor, o vuelvo a empezar. Dígalo pues, ¿el del nuevo qué? Del nuevo, diga conmigo, nuevo pacto. Muy bien. Entonces, hay un viejo pacto, y si está viejo, está ya pasado. Si hay un nuevo pacto, en esta nueva forma de relacionarnos con Dios, dice Pablo, no de la letra, sino del ¿qué? Del Espíritu. Porque la letra mata. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. La letra de Moisés era para matar, pero resulta que el pacto del Espíritu del Dios vivo vivifica, o sea que da vida, y no solamente vida a este lado de la vida, sino que da también vida ¿qué? Eterna. Diga conmigo, eterna. Que esa es otra cosa que en la ley de Moisés no se contemplaba. La vida eterna, no sabían qué era, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, mire cómo es que realmente yo desde un púlpito puedo matar a la gente con mis mensajes mosaicos, o puedo darles vida y reconciliación con Dios a través de la predicación de la gracia del nuevo pacto. Son dos pactos y los dos vienen de Dios, y como los dos son de Dios, son muy respetables.
y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Les contaba, quiero repetirles en favor de los que no escucharon eso, que cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, recuerde que él estuvo 40 días en la presencia de Dios, mientras Dios le entregaba las tablas del pacto. El solo hecho de estar en contacto con la presencia de Dios, así fuera el ángel que le había enviado, cuando Moisés bajaba del monte tenía el rostro iluminado de una manera impresionante. La gente lo veía y decía, wow, pero cómo le brilla. Tanto que Moisés se tenía que colocar un velo para que la gente no viera el brillo, pero también para que la gente no viera que el brillo se le acababa. Correcto. Simbolizando con eso que ese pacto antiguo tenía una vigencia limitada y que también se iba a acabar algún día la forma de relacionarse Dios con la humanidad de esa manera. Pablo lo explica de otra manera, es hasta que llegara Cristo y manifestara el nuevo pacto en su sangre, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pregunto nuevamente, a ver si están aquí. ¿Cuál de los pactos es del Espíritu? El nuevo pacto. ¿Cuál de los pactos es el que mata? El de Moisés. Entonces tenga mucho cuidado con esto. Me puedo quedar aquí el resto de la noche refrendándote esto. Debes saber en qué pacto estás. Si estás todavía señalando a la gente diciéndole, vea, es que usted no ha recibido nada de Dios porque no ha hecho esto, ni esto, ni esto, ni aquello, ni lo otro, discúlpeme, usted es un representante de Moisés y siempre va a matar a la gente y se va a matar usted mismo, ¿sí? Porque hay gente suicida en el pacto de Moisés. Pero si usted es del nuevo pacto porque ha nacido de nuevo, no solamente se va a dar cuenta que usted es una nueva criatura y como nueva criatura no tiene necesidad de volverse a comer toda esa basura de la tabla del no, pero también al relacionarse con los demás se va a relacionar con ellos con la misma misericordia que Dios se relacionó con usted a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, le perdonó solamente el 10% de sus pecados, ¿cierto? Le perdonó solamente el 20% de sus pecados. Perdón, el 99% de sus pecados. Diga conmigo, todos, absolutamente todos, los que cometió, los que vaya a cometer y los que vaya a cometer. Entonces, el asunto es supremamente amplio, porque yo ya estoy es para ayudar a la gente y no para parármela encima y condenarla, como si ocurría con el antiguo pacto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso, el pacto de Moisés, no es glorioso en este respecto, porque el pacto de Moisés no justificaba, condenaba, en comparación con la gloria más eminente. Es decir, porque si lo que perece, o sea el antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y ahí es donde quisiéramos empezar esta noche. ¿Cómo me relaciono con Dios? Si todavía me relaciono en el pacto de Moisés, tengo un Dios condenador, no puedo cumplirle, créame que he tratado, pero en alguno le fallo, entonces vuelvo y caigo. Y si además el predicador o la predicadora, el grupo de predicadores que ahí están todos los días, señale y tire piedras, voy a estar en un ministerio de condenación. Pero si he nacido de nuevo, mi relación completamente distinta, porque allá inclusive el pacto del Sinaí solo produce esclavos. Diga conmigo, esclavos. Mientras que el pacto del Sermón del Monte, que es el nuevo pacto, produce hijos e hijas. Y es muy diferente a cómo yo me relaciono con mi amo y yo soy su esclavo, y es muy diferente a cómo me relaciono con mi padre, que es y yo soy su hijo. Es totalmente distinta la relación. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Vuelvo y les hablo. Miren, mientras que los hermanos de Corinto estaban pidiéndole a Pablo cartas de presentación, Pablo no deja de entregarle la revelación correcta a pesar de la grosería de sus hermanos. Él no dice, como me están tratando así, entonces no les voy a enseñar más. No, tan lindo es Pablo que al
sí enseñarles, nos está enseñando a usted y a mí 2000 años después, el Espíritu Santo a través de esta misma carta. Me parece maravilloso. Entonces dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Lo que Pablo está diciendo es, yo no tengo necesidad de ocultarme detrás de un velo como Moisés hacía, porque el pacto de él perecía, llegaba a un término, porque lo que ahora hemos hecho, el mismo Pablo en Hechos de los Apóstoles le dijo a uno de los reyes que lo estaba investigando, le dijo, no, es que lo que el Señor Jesús hizo no lo hizo en ningún rincón, lo hizo a la vista de todos. Entonces dice, mientras que el de Moisés, el pacto de Moisés fue por allá, él solo en un monte no podía subir sino él, y el que subiera detrás de él, un rayo lo partía. Entonces, lo que hizo el Señor Jesús fue abierto y para toda la humanidad, para todo aquel que en él quisiera creer y no entonces ya no tuviera muerte, sino que tuviera vida eterna. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. A diferencia de sus oponentes, entonces Pablo podía ser sincero por lo sólido de su mensaje, porque Moisés era muy diferente a Pablo, porque en Moisés no había esperanza. Lo único que uno tenía con Moisés, ¿cuál era la paga? ¿Cuál era la paga? La muerte, mientras que en el nuevo pacto tenemos esperanza. ¿Qué palabra tan bonita? Diga conmigo, esperanza. Y la esperanza no es solamente para esta vida, sino también para la venidera. Por eso Pablo dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Anderson, lector escogido, Éxodo por favor 34, ubícate del versículo 33 al 35. Todo lo que usted escuche de la palabra de Dios tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios. Miren lo del velo que él se ponía, porque a veces uno no alcanza a leer el Antiguo Testamento y pensará, ¿eso del velo sí será cierto o no? Ya estamos. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Entonces, cuando Moisés estaba hablando con Dios, hablaba con él como el disco de un hermano por ahí que dice cara a qué, cara a cara, ¿sí o no? Pero cuando bajaba a hablar con los hermanos israelitas, se ponía el velo. Lo que estaba significando era que cuando él pasaba mucho tiempo fuera de la presencia de Dios, el brillo se le quitaba, de manera que él tenía que dejar el velo ahí para que los hermanos de Israel no vieran que eso era limitado. Lo hacía no por falta de franqueza, sino que hasta ahí daba esa clase de pacto, mientras que lo que ahora usted y yo tenemos en Cristo Jesús, usted y yo no tenemos que andarnos poniendo velos o no, porque Dios dijo algo bien tremendo, y era que el que creyera en él iba a gozar de su compañía completa, porque Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que se finalice el ¿qué? El mundo. Entonces la compañía, por lo tanto el cara a cara con el Señor Jesús es completo y total, mientras que el de Moisés era solo parcial, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El pacto antiguo era para ser abolido, impresionante, mientras que el pacto en el Señor Jesús es eterno, el nuevo, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Porque esa luz se desvanecía. ¿Por qué? Porque era una gloria transitoria que traía condenación y muerte, y por eso Pablo no usa velo para traer este mensaje, porque el mensaje de Cristo Jesús, que es el nuevo pacto, trae gracia, misericordia y vida. Eso es lo que trae. Ahora, uno, ¿por qué no veía esto antes? Porque también hemos sido esclavos del evangelio de las añadiduras. Entonces, el templo ofrecía un portafolios de servicios. Se arreglan matrimonios, así como cuando pasa el tipo que arregla la olla de presión. Se arregla la depresión, se arregla la depresión. Y en los barrios, un barrio es una cosa que queda por allá, amigos, sin portero. Allá vive gente también. Entonces, ofrecíamos como un portafolio de servicios a la gente. Se le arregla el matrimonio, se le consigue marido, se le arregla la depresión, se le sanan los juanetes. Todas esas cosas se ofrecían desde el púlpito si usted se arrimaba a Cristo. Y así no es, diga conmigo, así no es. El asunto es mucho más serio, ofrece vida y vida eterna, independientemente de si las cosas a este lado del cajón se le arreglan a uno o no.
porque es que el ciclo de la vida, desde el vientre de tu madre hasta el ataúd, es una rueda loca. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te quieren, a veces sí te quieren, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús no bajó. Imagínate el Señor Jesús bajar desde el tercer cielo, dejar la comodidad de estar con el Padre y con el Espíritu Santo, en medio de esas comodidades que Él vive, solo a venir a arreglarle a uno la olla de presión. Él viene a traer vida y vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Por eso usted y yo debemos tener mucho cuidado de qué es lo que estamos buscando de Dios. No, que es que yo quiero empleo. ¿Y cuánto llevas? No, 20 años pidiéndole al Señor empleo. Y esa es tu relación solo con el empleo. No, de eso no se trata la relación con Dios. Dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué? Porque tienen endurecida su mente, no la han renovado y no han nacido de nuevo. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo ¿qué? Disculpe, ¿cuál es el antiguo pacto? ¿El de quién? El de Moisés. ¿Y trae vida o muerte? Disculpen, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿El de quién? El del Espíritu. ¿Y trae vida o muerte? Vida y vida en abundancia, es totalmente distinto. El antiguo pacto se acaba, diga conmigo, se acaba. El nuevo pacto dura para siempre. Dura para siempre. Por eso dice, cuando leen el antiguo pacto, es decir, realmente si los israelitas hubieran tomado el pacto de Moisés para lo que era, no para abrir el atún, realmente el antiguo pacto los hubiera llevado a Cristo. Porque el antiguo pacto era como el ayo, el esclavo, la persona encargada de llevar los niños desde la casa hasta el colegio, pero hasta llegar al colegio ese era el destino final para comenzar el nuevo pacto. Pero como los hermanos israelitas empezaron a usar el pacto antiguo para salvarse, que no era para salvarse sino para mostrar lo malos que habíamos nacido y lo malos que nos estábamos volviendo, y sancionar eso con la muerte, al no usarlo para eso se les embotó la mente. Entonces, por usar las cosas que no son para lo que esa cosa, entonces lo leen y no lo entienden. Por eso es que ellos tienen en sus profetas, tienen que el Señor Jesús iba a llegar en un burrito, que el Señor Jesús iba a nacer de una virgen, que el Señor Jesús iba a ser crucificado entre ladrones, que el Señor Jesús iba a ser sepultado con los ricos, que el Señor Jesús iba a ser vendido por unas monedas, que el Señor Jesús iba a ser entregado por uno de sus mejores amigos, que el Señor Jesús iba a ser atravesado con una lanza, que el Señor Jesús iba a ser asesinado en la cruz del Calvario, que el Señor Jesús, Él iba a estar sepultado 3 días, que el Señor Jesús iba a resucitar. Todo eso está en el antiguo pacto. Pero como lo estaban usando para lo que no era, cuando el Señor Jesús llega, no lo vieron, sino que lo mataron. ¿Me estoy haciendo entender, mis amigos? Porque tienen la mente embotada. Diga conmigo, mente embotada. Ahora, usted y yo no necesitamos ser israelitas para también arrimarnos a la palabra de Dios con la mente embotada, como si fuéramos de la ley de Moisés. Entonces, cuando leen, diga conmigo, leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. En la actualidad, usted habla con un israelita que no sea creyente en Cristo Jesús, y para ellos Jesús no es el Cristo, para ellos Jesús no es Dios, para ellos Jesús puede ser una buena persona. Es más, todavía están esperando que el Cristo, sea el ungido de Dios, se manifieste. Algunas corrientes de ellos, inclusive, el Cristo para ellos no es una persona, sino que es como una especie de estado del país de Israel de mucha abundancia. Están completamente con un velo puesto. Pero también nosotros podemos tener ese problema. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Y lo detectamos en la forma en cómo nos relacionemos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Les queda el mismo velo no descubierto, y aquí viene, el cual por Cristo es ¿qué? Quitado. Solo Cristo le quita a uno el velo. Y eso se produce a través de una cosa que se llama nacer ¿de qué? De nuevo. ¿Y quién lo convence a uno? El Espíritu Santo, porque el nuevo pacto es un ministerio del Espíritu Santo. Y dice, el cual por Cristo es quitado. Solo por Cristo el velo es quitado. Y así como Moisés se podía quitar el velo en la presencia del Señor y hablar cara a cara, ahora usted y yo nos podemos arrimar al Padre con Cristo y hablarle a Él cara a cara. Y dice que aún hasta hoy, cuando se lee a Moisés, diga conmigo Moisés, o sea el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea sobre su mente.
Esto es interesante porque Pablo mismo fue actor activo de tal situación. Pablo iba con el velo puesto hasta que Cristo le habló camino a Damasco, cuando lo derriba la luz y le habla la voz. Una vez Cristo le habla, el velo le es ¿qué? Quitado. Y aquí viene, ¿con qué autoridad puede hablar Pablo? Pero cuando se conviertan ¿a quién? Al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. La cruz de Cristo, que Pablo antes despreciaba, ahora era el fundamento de su predicación del nuevo pacto. Eso es lo maravilloso. El asunto con esto del Evangelio del Reino de Dios y su justicia es que te saca completamente del sistema del mundo, que solo te habla de cosas que no son eternas, solo te habla de cosas temporales, te habla de cómo subir las utilidades de tu empresa o cómo te suban el sueldo, te habla de cómo vivir más para evitar vivir menos en esta vida. Queremos ser eternos a este lado y eso no es posible. Solo te habla de arreglar esa situación del mal genio que tienes, pero no te habla de la vida eterna, solo te habla de cosas temporales. El matrimonio igual no es eterno, es temporal. Jesús dijo en la resurrección: nadie tomará marido, nadie tomará mujer. Y uno a veces se gasta toda la bendita vida a este lado del cajón cuidando una relación muy bonito, luchando por algo muy lindo, pero descuida uno completamente la vida eterna, porque en última son añadiduras. Dígalas de lado: añadiduras. Por eso la predicación de las añadiduras no tiene mucho auge, del Evangelio del Reino no tiene mucho auge, porque uno está donde le están prometiendo cosas, sí, como un baloto. Hágale, si usted va a esa reunión, eso se le arregla. No, que si usted diezma va a prosperar. Eso no es verdad. Yo conozco gente súper fiel en los diezmos y a veces tiene que pasar por unas situaciones bien tremendas que ni que hubieran matado a un pastor, ¿cierto? Y hay gente que no diezma, no da un solo golpe a la tierra, son más amarrados que un berraco y siempre viven allá en el curubito. ¿Por qué? Porque Dios nunca vino a legislar sobre añadidura. Jesús vino a darnos vida, y vida ¿qué? Eterna. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Espíritu, mira de lado y dígale: ay, ay, ay. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Pero escuche, es la libertad de uno: estoy en paz con Dios. Es que así la persona sea atea, está endeudada. Es que Dios no envió el mensaje para que creyeran en Él. Dios envió el mensaje, era para decir: esto es así, no es para que me lo juzguen. El mensaje que Dios envía a través de Cristo Jesús no es: no, si a usted le parece, no, es que es así y punto. Por eso dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? Libertad. Es decir, no soy esclavo de la muerte ni rehén del pecado, porque resulta que al creer en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo, que es Dios, viene, hace nicho en mi vida y me lleva a Cristo constantemente. Es decir, el Espíritu Santo es el comunicador del nuevo pacto y de sus beneficios. El Espíritu Santo está donde está Cristo, y Cristo está donde está el Espíritu Santo. Entonces, la relación que Dios me viene a ofrecer es con Él Padre, con el Hijo y con el Espíritu ¿qué? Santo. Esto es más valioso que millones de toneladas de oro y de plata. Por eso Pedro dice en su carta que el Señor Jesús nos vino a rescatar no con oro o plata o piedras preciosas, que son bienes perecederos, sino que entregó su sangre ¿qué? Su sangre preciosa. La sangre preciosa del Señor Jesús fue con la que se firmó el nuevo pacto. Por eso Pablo dice: por tanto, nosotros todos. Mire qué interesante. En el antiguo pacto, solo Moisés se podía quitar el ¿qué? El velo. Los demás israelitas llevados. Solo Moisés se podía quitar el velo. Pero en el nuevo pacto, todos nos podemos quitar ¿qué? El velo, porque ya dice Hebreos 4:13 que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. Uno puede estar ya abierto y desnudo delante de Dios, porque ya no nos tenemos que esconder, porque en Cristo Jesús hemos sido hechos acercados al Padre. Ahora ya no somos extraños, sino que somos ¿qué? Hijos y ¿qué? E hijas. Hijos e hijas. Por tanto, nosotros todos, mientras que el pacto antiguo era exclusivo en Moisés, ahora se nos abre a todos. Y por eso podemos hacer esto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Podemos ver por la fe que hemos tenido a Cristo,
en su gloria y Él con nosotros. Hebreos dice que el Señor Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Mire que hay gente que todavía le da como pena de uno, ¿sí o no? Da como pena, te quita el saludo. Y Dios, que es el creador de todo, no le da pena de llamarse hermano mío. Y el Padre, el dueño del letrero, no le da pena decir que yo soy su hijo. Y el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, no le da pena vivir dentro de mí. El asunto es que nos pasamos tratando de darle gusto a unas criaturas como nosotros, solo que cambian de nivel de estrato, de cultura o de finanzas, y por darle gusto a las criaturas nos olvidamos de darle gusto a Dios, porque no tenemos una relación correcta con Dios. Pero cuando uno ya está en esta relación con Dios, lo que pase de ahí para abajo no es ningún problema. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Por el contacto diario con Jesús, nuestro carácter va siendo perfeccionado a la estatura de Cristo en cuanto a su carácter, y podemos avanzar en madurez espiritual por nuestra misma intimidad, por podernos ver cara a cara diariamente con Dios sin ninguna vergüenza. Es que somos transformados, pero dice la Escritura que es como por el Espíritu del Señor. Es decir, esto no te lo puede ofrecer absolutamente nadie. El único que te puede ofrecer ser una nueva criatura es Dios. Y Dios ha decidido que en Cristo Jesús todo el que Él crea se convierte en una nueva criatura. El asunto, vuelvo al punto para que terminemos, póngase en pie por favor para que terminemos, es el siguiente. Escuche, usted no vino aquí a que lo entretuviéramos, ni nosotros estamos aquí para entretenerlo. Nosotros estamos acá para abrir las Escrituras y mostrarnos que en este nuevo pacto usted y yo somos hechos hijos e hijas de Dios, que tenemos acceso a una madurez impresionante que Dios mismo escribió en las Sagradas Escrituras, que cuando las abrimos así nos abre completamente el entendimiento, que se nos acabó el afán. Por eso dice, tenemos paz para con Dios. El ministerio de la libertad es que, wow, ya no le debo nada a Dios. ¿Por qué? ¿Y quién pagó? Él. ¿Y quién es Él? Jesús. ¿Y qué es Jesús con vos? Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Sí, este no es el caso del que tiene un hermano rico y uno bien llevado. Sí, y es más, el hermano suyo sabe que usted está bien llevado y eso antes le manda algarrobos, ¿se acuerdan? Algarrobos, cosas aquellas que se conocen en el barrio. Entonces, y lo ve allá a punto de fallecer y nada, antes dele duro, se lo merece. O sea que ese hermano está ¿en qué? ¿En cuál pacto? En Moisés, ¿sí o no? En este caso, nuestro hermano mayor, dice Hebreos capítulo 1 y 2, que el Padre decidió constituirlo en heredero de todo. Entonces, cuando yo soy hijo de Dios, ¿soy hermano de quién? Y si Él es heredero, ¿yo soy qué? Coheredero, coheredero. Entonces, cuando soy coheredero, estamos al mismo nivel. Y todo lo que tiene Jesús es mío. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que tener cosas. Y en este caso, el nuevo pacto nos enseña a tener una relación con las tres personas de la Trinidad. Y el que está bien con la Trinidad está bien en todo, así está en la olla. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? La relación con Dios es lo más valioso que hemos recibido en Cristo Jesús al recuperar nuestra identidad con Él, como nuevas criaturas. Entonces, esto es solo por obra del Señor, es algo exclusivo de Él. El Espíritu Santo viene y nos enseña cómo hacerlo al abrirnos las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso Pablo puede hablarle a los de Corinto con tanta franqueza, porque el Espíritu Santo es el que obra el crecimiento en la gente, es el que le revela la palabra. Porque recuerden que Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó, pero solo ¿quién da el crecimiento? Dios, solo Dios da el crecimiento, nadie más. Él es el único que puede dar el crecimiento y por eso quedamos así libres, completamente expuestos, sin ningún temor ante Dios. La gente en Moisés puede estarte señalando, pero es que usted no sabe lo que ese tipo hizo, usted no sabe lo que esa vieja hizo. Sí, y Dios también lo sabe, y yo también lo sé, pero el que hacía eso, ¿qué hizo? Se murió. Y no solamente se murió, sino que lo enterraron, y no solamente lo enterraron, sino que al tercer día con Cristo también, ¿qué? Resucitó y es una nueva criatura. Por eso no se deje señalar.
Una cosa es que la gente vive en Moisés echándote dedo, y otra cosa es que tú te dejes echar dedo de la gente que vive en Moisés. Eso me muestra que no tengo claridad de estar en el nuevo pacto, y entonces empiezo a decir, no, pero es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. No, es que no importa. A usted lo que le importa es que el Padre lo quiere, que Cristo lo ama y que el Espíritu Santo lo reama, hermano. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Hasta que no entiendo eso, sigo buscando añadiduras por allá afuera para llenar un espacio que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar. Y las cosas no llenan ese espacio. Son un distractor, un completo distractor. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por el nuevo pacto. Gracias por firmarlo con tu sangre preciosa. Gracias porque no te avergonzaste de llamarte mi hermano. Gracias porque me has hecho hijo del Padre o hija del Padre. Y gracias porque me has hecho templo del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús les envío en bendición. Amén y amén. Dios les bendiga.